Muy bien. Buenos días a todos. La meditación de hoy está basada en la lectura que vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, los versículos del 36 al 50. Evangelio de Lucas, capítulo 7, los versículos del 36 al 50. Lucas 7. ¿Ya? Lucas 7, versículos 36 al 50. Bueno, vamos a hacer la lectura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: ¿qué es? Dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, este es un pasaje que no quiero que nadie confunda con otro muy similar, donde otra mujer llega también en una comida y derrama un frasco de perfume. Son 2 pasajes diferentes. Este está al inicio de su ministerio y ocurre en Galilea, arriba, en casa de Simón el fariseo. El otro ocurrió en Betania, junto a Jerusalén, ¿vale? Y la mujer, aunque aquí en este no se menciona su nombre y no sabemos quién era, en el otro sí. Sabemos que la mujer que derramó también el perfume de nardo era... ¿quién era? María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Entonces, no confundamos una cosa con otra. Entonces, este pasaje comienza
estando Jesús en la casa de este fariseo llamado Simón. Y como todo el mundo sabe, si no lo sabe yo lo digo, los fariseos era una de las sectas de la religión judía muy estricta, que se esforzaban por cumplir la ley de Moisés al pie de la letra, y casi siempre los fariseos menospreciaban a todos aquellos que no eran como ellos. Baste recordar, ¿no?, aquel fariseo que estando en el templo decía: te doy gracias Señor, que no soy como este, ¿no?, que tenía allí a su lado. Sin embargo, los fariseos tuvieron muchas cuitas, enfrentamientos, problemas con el Señor Jesús, porque éste continuamente, ¿no?, enfrentaba sus fallas y sus errores. Y Jesús no se anduvo jamás con rodeos a la hora de hablarle. Y así, por ejemplo, en Mateo 23, le dedica toda una serie de piropos a los fariseos: hipócritas, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, serpiente, necios, generación de víboras, entre otras cosas. Como podéis imaginar, todas aquellas palabras de Jesús ofendieron y enfadaron a los fariseos, y con ellos también a sus aliados, los escribas, porque también muchos escribas eran a su vez fariseos. Entonces había una animosidad entre Jesús y los fariseos que se hace presente en la invitación de Simón a Jesús. Y precisamente por eso este pasaje es muy inusual, porque tú invitas a tu casa a comer a alguien que te cae gordo, pues aquí Simón lo hizo. Entonces cabe preguntarse por qué Simón invitó a Jesús a su casa. Como eran muy amigos de los protocolos, por decirlo de alguna manera, quizás lo invitó porque Jesús ese día predicó en la sinagoga. Y era costumbre que cuando un rabí predicaba, alguien le invitase a comer. Posiblemente también fuese por curiosidad, porque desease conocerle. O también pudo haber sido una comida que los judíos llamaban Haverín. Haverín era una comida teológica. Lo mismo que ahora hay comidas de negocio, pues allí comían y a la par estaban tratando asuntos religiosos. O tampoco podemos descartar esto: Simón quizá buscaba la manera, como tantas veces hicieron los fariseos, de tenderle una trampa allí en su casa, tratando que Jesús dijese algo inconveniente que él pudiese usar en su contra. Bueno, fuese como fuese, no sabemos por qué le invitó a comer. Pero lo que sí que está presente en el texto es esta animosidad que había entre Jesús y los fariseos. Porque cuando Jesús llegó a la casa de Simón, este no le brindó las cortesías debidas a cualquier invitado de honor, a fin de honrarlo como era la costumbre en aquella sociedad. Entonces, cuando el anfitrión quería honrar, ¿no?, a su invitado, nada más llegaba a la casa, colocaba su mano sobre el hombro del invitado y le daba un beso llamado el beso de la paz, no el beso de Judas, muy diferente uno de otro, para darle la bienvenida. Por otra parte, cuando el anfitrión también quería honrar a su invitado, pues era costumbre
debido a que en aquellos tiempos las calles estaban sin asfaltar y sin pavimentar, y la gente andaba en sandalias y se les llenaba de mugre los pies con el polvo del camino, pues nada más llegar a la casa, lo primero que hacía era lavarle los pies al invitado. No lo hacía directamente el anfitrión, lo hacían lógicamente los criados. Pero esto tampoco ocurrió. Eso lo dice en el versículo 44, que no le lavó los pies. Dice: Simón, tú no me lavaste los pies. Y normalmente también a los invitados se les ungía con aceite perfumado en la frente cuando llegaban a la casa. Y esto también tampoco ocurrió. Y por eso Jesús se lo dice después en el versículo 46, dice: tú no me ungiste con aceite, pero ésta ungió mis pies con perfume, ¿no? Entonces, al omitir todas estas cortesías, lo que estaba demostrando era una flagrante falta de respeto contra el Señor Jesús. Entonces todos en la casa lo vieron y comprendieron sobradamente lo que Simón estaba haciendo. Y Simón le estaba diciendo con esto al Señor Jesús, lo parafraseo, esto no está en la Biblia, lo digo yo, ¿vale? No te respeto a ti, tampoco respeto lo que representas. Estás en mi casa y no te considero mi invitado de honor. Entonces, todo lo que ocurre cuando esta mujer llega, explicado en el versículo 37, y luego también los versículos 38 y 39, donde se dice todas las cortesías y todas aquellas cosas que tenía que haber hecho que no hizo, estaban demostrando la animosidad, ¿no?, que Simón sentía hacia el Señor Jesús. Y tras eso surge de lo que hoy vamos a hablar. Una parábola, ahí no dice ningún nombre, ¿verdad? Pero es la parábola del acreedor, que tiene mucho que enseñarnos. Bien, imaginemos la escena por un momento. Simón, el Señor Jesús, los demás invitados entran en la casa para comer. En aquel tiempo, la mayoría de las personas adineradas, su casa no era como la de la gente pobre. La de la gente pobre era una habitación única y todo el mundo ahí dormía, comía, bebía, todos ahí juntitos, juntos y revueltos. Pero esto no pasaba en la casa de la gente rica. La casa se construía como las casas romanas, un patio central, muchas veces con una fuente para dar frescor a la casa, ¿vale? Y en ese patio se disponía la mesa, ¿no?, y se agasajaba a los invitados, que se recostaban sobre unos divanes, ¿no?, se apoyaban sobre el brazo izquierdo y luego alargaban la mano a la mesa, la mano derecha con la que comían. Y los pies, lógicamente, estaban en dirección contraria a la mesa, en el lado opuesto, ¿no? Porque los judíos creían que los pies eran sucios y ofensivos. Entonces, al extremo contrario. También era común en aquellos tiempos que cuando esto ocurría, una invitación de este calibre, las puertas de la casa permanecían abiertas. Y entonces los habitantes del pueblo podían entrar y salir libremente mientras transcurría la comida. Y esto también pasó porque esta mujer entró, entre otras cosas. Y cada uno de la gente que vino de fuera para estar viendo allí a todos los invitados, pues pudo ver la escena y pudo ver los pies sucios del Señor Jesucristo. Así que rápidamente comprendieron que este no era un huésped respetado en la casa de Simón. En todo esto entra una mujer en el patio y se coloca a los pies del Señor Jesús. Y no era una mujer cualquiera, no. Cuando ella entró, la sorpresa invadió a todos los presentes. Y no porque fuese mujer,
porque seguramente habría otras allí, sino porque sabían qué clase de mujer era. Y el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que se había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Simón conocía a esta mujer y sabía de su mala reputación. Cuando dice que es pecadora, caben dos posibilidades. Una, estaba casada con un señor que era un pecador públicamente reconocido. Y la segunda, otra posibilidad, es que era una prostituta. Y luego, por lo que dice otro pasaje, y que luego lo diré, es esta: era una prostituta. Entonces esta mujer se colocó detrás del Señor Jesús, lloraba, y lloraba tanto, imaginaos, ¿no?, que pudo lavar los pies del Señor con sus lágrimas. Y como no llevaba una toalla, se soltó la larga cabellera y la usó para limpiar los pies del Señor Jesús. Después de que sus pies estuvieron limpios, comenzó a besarlos. Pero uno puede decir: bueno, ¿de qué manera? Lo mismo que el domingo pasado, digo aquí ahora. A veces cuando se traducen las palabras del griego al castellano no expresan todo lo que está diciendo. El verbo es catafileo. Catafileo es besar con amor. Y repetidamente. ¿Sabéis lo que estaba haciendo esta mujer, no? Se estaba literalmente comiendo a besos los pies del Señor Jesús, mientras que estaba allí llorando. Los besaba fervientemente, una y otra vez. Y luego después abrió el frasco de alabastro que contenía un perfume y con él ungió los pies del Señor Jesucristo. En toda esta escena, os podéis imaginar, un silencio sepulcral se apoderó de los presentes. Y algunos de allí estaban sencillamente horrorizados de que una mujer como esta se atreviera a tocar a un hombre como el Señor Jesús. Pero es que otros se sorprendieron aún más de que el Señor Jesús le permitiera tocarle. A otros de los presentes les avergonzó que semejante muestra pública de afecto por parte de una mujer hacia un hombre que no era su marido. Y otros se asombraron de que una prostituta se atreviese a entrar en la casa de un respetado fariseo, como era Simón. Pero no sé si os habéis preguntado alguna vez esto, leyendo este pasaje. ¿Por qué esa mujer estaba allí? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué lloró sobre los pies del Señor Jesús? Los lavó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y derramó sobre ellos un costosísimo perfume. Bueno, pues en el pasaje se encuentran algunas respuestas. En primer lugar, ella hizo lo que hizo porque vio a Simón faltarle al respeto al Señor Jesús.
Y no podía quedarse con los brazos cruzados mientras veía cómo deshonraban a su Señor de esa manera. Y en segundo lugar, lo hizo por otra razón no menos importante, porque también está en el texto, porque la amaba a Jesús. Y la respuesta está en el versículo 47, donde Jesús le dice a Simón: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No lo dicen las Escrituras, pero uno se tiene que quedar meditando sobre esto y lo que el Señor Jesús ha dicho ahí. Entonces, uno puede pensar que ya fuese en un sermón público que el Señor Jesús predicase, o que posiblemente tuvo una conversación privada con ella, que no está registrada en los evangelios. Pues ella escuchó las palabras del Señor y tocaron el corazón de ella, y creyó, y sus pecados fueron perdonados, y estaba agradecida y llena de amor por el Señor. Quería demostrárselo y llegó allí, y no le avergonzó hacerlo públicamente. Si uno se detiene y conoce las costumbres de aquella época, que a la mayoría de nosotros no nos van a resultar extrañas, porque vivimos en Melilla y convivimos con la comunidad musulmana. ¿Por qué no vais a las musulmanas con el cabello suelto? Porque no se ven a las musulmanas normalmente con el cabello suelto. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque el cabello suelto tiene una clarísima connotación sexual para los musulmanes. En aquella sociedad, lo mismo, porque las culturas semíticas son así, tienen estas costumbres. Entonces, el hecho de que una mujer públicamente se soltase el pelo sería equivalente a que se hubiese bajado el vestido y hubiese mostrado los pechos. ¿Entendéis? Entonces toda la gente que estaba contemplando aquello se quedaron conmocionados. Pero a ella no le importaba lo que ellos pensaran de sus acciones. Porque esta escena, hermanos, no es una escena sexual. Es una escena de amor abierto y de amor sin complejo. Porque esta mujer estaba tan agradecida por lo que Jesús había hecho por ella, que estaba dispuesto a humillarse como una esclava, porque fue lo que hizo, hacer el trabajo de un esclavo, y lavar sus pies. Estaba tan agradecida porque el Señor le había transformado su vida que no podía contenerse, y estaba dispuesto a mostrar el amor por él abiertamente. Esta mujer, según la ley de Moisés, había quebrantado el 6º mandamiento: no cometerás adulterio. Era culpable ante Dios y ante los hombres, y en aquella cultura algo así jamás se olvidaba. Pero lo que había pasado es que el Señor le había quitado la carga de la culpa, había perdonado sus pecados, y para Dios ella era libre de su pasado y de sus pecados. Aquel perfume
con el que lo ungió era muy costoso. Creo que esto ya lo he explicado otras veces hablando de la otra, del otro episodio que ocurre con María de Betania. Esto era perfume de nardo. ¿Por qué era tan caro? No había nardos ahí. ¿Sabéis de dónde son originarios los nardos? De las estribaciones del Himalaya y del valle del Indo, donde este río nace. Entonces tenían que llevar el perfume desde la India hasta Palestina. Y eso hacía que valiese una fortuna. Y como ya sabéis, estos perfumes se los guardaban, no para echárselo para ir un día festivo, no. Todo lo guardaba la gente, pero era tan caro, porque era costumbre que cuando alguien se moría, se ungía el cuerpo con el perfume. Entonces, ella quizás lo había guardado para su funeral, pero en cambio dedicó su posesión material más preciada al hombre que redimió su posesión espiritual más preciada, su propia alma. Y no tenía miedo de demostrarlo. ¿No es esto un gran ejemplo para todos nosotros? Que no nos avergoncemos, que demostremos que realmente amamos y creemos en el Señor Jesús, esté presente quien esté presente. Y si a Simón y a sus invitados se quedaron atónitos, a Jesús precisamente no le molestó lo más mínimo. Fijaros bien, no le importó la reputación de ella, no la juzgó como hicieron los demás, simplemente la amó tal como era ella. La amó, la perdonó cuando ella se acercó a él con fe. 2000 años después, la época actual, ¿sabéis una cosa? Pues Jesús no ha cambiado. Porque Él sigue recibiendo a todos los que vienen a Él con fe. Y si cualquiera de nosotros ha vivido una vida pecaminosa, y ahora hablaremos después de eso, como esta mujer, el Señor te recibirá. Pero si también eres un hombre religioso como Simón, y después hablaremos de esto, el Señor Jesús también te recibirá. Porque Dios no rechaza a nadie que acude a Él en busca de salvación. Y el propio Señor Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ante todo lo ocurrido, Simón el anfitrión no dijo nada. Pero su mente bullía y pensó para sí. Versículo 39. Si fuera profeta, hablando de Jesús, claro, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Porque en la mente de Simón, fijaros bien, ningún verdadero hombre de Dios permitiría que una mujer así se acercara, y mucho menos que le tocara. Y Simón demostró su desprecio por Jesús cuando usa la palabra esa que dice ahí, le toca, porque es el verbo haptomai. ¿Sabéis cuándo se utiliza esa palabra, haptomai? Cuando se hacen caricias y abrazos con una clara connotación sexual. Aquí no hubo nada sexual. Pero Simón estaba diciendo: este no viene de Dios, porque sabría que ella es una prostituta y jamás dejaría que alguien se le acercara. Y Simón, hermanos, era tan hipócrita que prefería ver a Jesús devolver a esta pobre mujer a su vida de miseria antes que mostrarle amor y compasión. A este hombre no le importaba el alma de ella.
Le horrorizó que ella se atreviese a entrar en su casa y le repugnó la reacción de Jesús con ella. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer y también sabía de sobra lo que había en el corazón de Simón. Y entonces aprovecha la oportunidad para darle a Simón una lección de misericordia y de amor. Y de lo que significa la gracia de Dios. Y para quien está aquí y nos visita por primera vez y no sabe qué es esto de la gracia de Dios, todo lo que Dios nos da, pero nadie merece. Entonces en los versículos 40 y 42 comparte una parábola muy sencilla, dos versículos. La parábola del acreedor. Dice, y había dos hombres que le debían mucho dinero a un acreedor. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y ambas eran deudas importantes. Evidentemente una más que otra. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero como hay gente que nos visita, un denario era el salario mínimo de aquella época. Y era lo que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Un denario apenas alcanzaba para alimentarse, para vivir y para vestirse. Pagar una deuda de 50 denarios requería evidentemente 50 días de trabajo. Quitando los sábados que no se trabajaba, eso significaba algo más de 2 meses de trabajo dedicando íntegramente lo que se ganaba a pagar la deuda. Imaginaros lo que significaba pagar una deuda de 500 denarios. Requería 1 año y medio. Y si un denario apenas daba para vivir, ambas deudas eran importantes, tanto que, dice la Escritura, que ninguno de ellos lo podía pagar. Y si una deuda de 50 denarios era una carga pesada para cualquiera, la de 500 hubiese sido completamente imposible. Cuando el acreedor se dio cuenta de que estos dos hombres que le debían este dinero tenían apuros económicos y no podían pagarle lo que le debían, les perdonó la deuda completamente. Y esto fue un acto de generosidad inaudito en aquella época. Y Jesús concluye la parábola dirigiéndose a Simón y le hace una pregunta. Di pues, ¿cuál de ellos dos le amará más? Vamos a dejar ahí la pregunta en el aire. Y ahora voy a explicar la parábola, porque es fácil de entender. El hombre que debía 50 denarios representaba a Simón, un hombre religioso y moral en apariencia. Su estricto código de conducta le impedía cometer pecados de los que otros sí eran culpables. El hombre que debía 500 denarios evidentemente representa a la mujer. Ella había vendido su cuerpo por lucro muchas veces. Y la deuda por sus pecados era 10 veces peor que la de Simón. Pues bien, en el versículo 43, Simón le responde a la pregunta: ¿quién crees que estará más agradecido de los dos? Y Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces Simón respondió correctamente a la pregunta, pero evidentemente no comprendió la parábola. La prostituta tenía una deuda que jamás podría pagar.
No se mide en euros, ni se mide en denarios de aquella época. Se mide en pecados. Era pecadora, ¿sabéis? Y estaba condenada al infierno. Lo que Simón no comprendió es que él, con todas sus obras, con todos sus diezmos en el templo, su moral, sus leyes, sus preceptos, lo que no comprendió es que él también tenía una deuda que, aunque menor, era imposible de pagar. Puede que Simón, sin poder. Simón y esta mujer llevaban vidas muy diferentes, en apariencia. Pero Simón y esta mujer eran pecadores delante de Dios. Sus vidas eran distintas, pero su deuda la misma. Aquel fariseo hipócrita y aquella prostituta humillada estaban espiritualmente al mismo nivel. Ambos eran pecadores, ambos estaban perdidos, ambos necesitaban un Salvador. No había tanta diferencia como cada uno de ellos creía. Simón no pudo comprender esto y muy probablemente murió en sus pecados. Al igual que muchas personas religiosas, antes y después de él. Simón confió en su propia bondad y sus obras para ser aceptable delante de Dios, pero eso no le libró de la ira divina. La mujer, en cambio, fijaros bien, no tenía obras, no tenía nada que ofrecer a Dios, salvo una vida y un corazón arruinados por sus pecados. Sin embargo, a diferencia de Simón, se encomendó a la misericordia de Dios creyendo en él y su deuda fue perdonada por completo. ¿Qué nos enseña esta parábola? La rectitud externa no basta para ser aceptable delante de Dios. Podemos parecer limpios a los ojos de los demás y evidentemente también podemos vernos limpios a nuestros propios ojos. Pero por muy buenos que creamos ser o por mucho bien que podamos hacer con nuestra vida, hermanos, seguimos en deuda con Dios. Y siempre lo vamos a estar. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Mucha gente me pregunta, yo no he matado, yo no he robado. Bueno, matar y robar son dos cosas extremas. ¿No has mentido alguna vez en tu vida? ¿No has tenido un enfado con alguien y le has tenido un mal pensamiento? Ojalá le... ¿Quién no? Pues esos son pecados que también para Dios cuentan. Nuestra bondad y nuestras obras no pueden salvarnos del mismo modo que no pueden hacernos santos delante de Dios. Porque la salvación es un don de Dios. Quien no lo ha entendido, un regalo que el Señor concede a quienes reconocen su necesidad de un Salvador y se encomiendan a Él cuando se reconocen pecadores. Y esto fue justamente lo que hizo esta mujer. Por eso la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, por lo que lo voy a parafrasear para que se entienda.
Por aquello que Dios te da y tú no mereces, eres salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo, pues es un regalo de Dios y no es por obras que tú puedas hacer para que no puedas glorificarte de que eres bueno. La palabra de Dios también dice que no hay bueno ni aún uno. La única manera de que un alma sea salva es mediante la gracia, y he explicado lo que es, que se extiende a los pecadores a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y Él pagó nuestra deuda. Y dice las Escrituras así en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice, por cuanto habéis sido redimidos, por cuanto no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como oro, como plata, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, el cual fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le levantó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Pues bien, hermano, Simón respondió correctamente a la pregunta del Señor, pero no comprendió el significado de la parábola. Jesús se dirigió a la mujer y le preguntó a Simón, ¿ves a esta mujer? Luego comenzó a decirle todo lo que Simón no había hecho por él. ¿No me lavaste los pies? ¿No me diste el beso de bienvenida? ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Y lo contrastó con todo lo que ella sí que había hecho, porque hizo todas estas cosas. Besó sus pies, lavó sus pies y ungió sus pies. Jesús le estaba diciendo, ¿ves? Esta mujer me demostró amor, pero tú ni amor ni respeto. Y entonces en el versículo 47 dice, por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó, mas a aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y Jesús no le estaba diciendo esto porque ella se ganase la salvación por lo que hizo por él. Le estaba diciendo, esta mujer hizo lo que hizo porque me ama. Hizo estas cosas porque sus pecados fueron perdonados y sus acciones prueban que ha sido perdonada. Mucho se le perdonó, por tanto, mucho ama. Y entonces, dirigiéndose a la mujer, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el mensaje de esta parábola es sencilla. Quienes han sido perdonados, quienes entienden que han sido perdonados, aman a Jesús. Mientras aquellos que no lo entienden, así no lo aman. ¿Sabéis por qué amamos nosotros a Jesús? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Esa es la verdad. Y al concluir todo aquello, imaginemos la escena. Allí estaba la mujer perdonada, arrodillada a los pies de Jesús, sosteniendo el frasco de alabastro vacío que contenía el perfume, mirando a Jesús con amor, con reverencia, con devoción. Sabía quién la perdonó y quién transformó su vida. Y se cumplieron en ella las palabras del profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero también estaba allí Simón,
con ese corazón duro, su mente cerrada, convencido de que no necesitaba perdón alguno porque él era muy santo. Así que, ¿para qué iba a necesitar al Señor Jesús? Y ahora quiero que tú te traslades a la escena y te pongas allí. Estás allí contemplando todo lo que ha pasado. ¿Cuál de estas dos personas te representa? Porque sin duda, quienes se consideran pecadores como esta mujer, sí necesitan un Salvador. Pero aquellos que son, entre comillas, buenas personas, no lo necesitan. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues que unos saben que están perdidos y los otros no. Unos tienen conciencia de la profundidad de sus pecados, aunque hayan sido poquitos, aunque haya sido una mentirita, aunque hayan tenido un mal pensamiento y no le hayan pegado un tiro jamás a nadie. Pero tienen conciencia de lo que han hecho en su vida. Por eso, las personas que son perdonadas cambian. Pero las que no ven necesidad de perdón, pues siguen siendo exactamente lo mismo. Pero ¿sabéis qué? Al final de los tiempos, unos irán al cielo y otros, lamentablemente, al infierno. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál de estos dos te describe? Si mucho te han perdonado, entonces mucho amarás. Y si eres como Simón, si poco te han perdonado, poco amarás. Es así de sencillo. No porque lo diga Javier Lara, pastor de esta iglesia, porque lo dijo Jesús. La relación de una persona con Jesús se manifiesta por la devoción y amor que tiene hacia Él. Así que, ahora viene otra pregunta lógica. ¿Qué revelan tu amor y tu devoción? ¿En qué nivel están? Si has notado que tu amor por Jesús se enfrió, en lugar de avivarse, ¿tú no crees que hoy será un buen momento para que te vuelvas a comprometer nuevamente con Él? Y vamos a concluir la historia. La historia termina con la mujer amando al Señor Jesús por toda la eternidad. Esta mujer lleva muerta más de 2000 años. Pero hoy está en el cielo y ama a Jesús más que nunca y continúa adorándolo y besándolo en el cielo. La historia también termina con Simón, un hombre satisfecho de su propia rectitud, tan satisfecho que confiaba en eso hasta su muerte. ¿Y sabéis dónde está Simón? En el infierno. Y seguramente recordando aquel día en que Jesús se sentó a su mesa, recordando el día en que Jesús lo confrontó con su pecado y con su supuesta rectitud. Y también estará recordando cómo lo rechazó y se burló de él. Pues a todos los que estáis aquí, ¿cómo va a terminar vuestra historia? Porque la respuesta depende solo de una cosa: de la relación
que tengas con Jesús. Y Él te salvará si te acercas a Él con fe, lo mismo que esta mujer, confesando tus pecados y confiando en Él para tu salvación. Y si lo rechazas, como Simón, lo único que te espera es el infierno. La decisión es tuya. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.